pues para mí de verdad un honor darle la bienvenida el día de hoy a Andrea Chávez. Ella es una joven diputada federal de Morena que hoy participó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Palacio Nacional. Así es que yo le doy la bienvenida el día de hoy a Andrea. Me da mucho gusto, Andrea, que hayas tenido la disposición de estar aquí en Los Periodistas. Hubiera sido muy padre que hayas estado aquí en el estudio, pero ya habrá oportunidad. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, querido Álvaro. Hoy cumplí dos grandes sueños: poder dar un discurso en el Palacio Nacional acompañada del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador, y estar en Los Periodistas contigo, Álvaro, y con mi paisano Alejandro. Ese es otro sueño cumplido. Mira cuántos regalos de cumpleaños me han llegado. Bueno, y yo pensé que el sueño cumplido era que te hayan cantado las mañanitas en el propio Palacio Nacional. Disculpa la frivolidad, pero eso ocurrió. Definitivamente, acompañada de las gobernadoras de Morena, de los integrantes y las integrantes del gabinete federal, el primer gabinete paritario en la historia de México, del presidente de la República, de la gobernadora del Banco de México, de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loreta Ortiz Alf, de la senadora, ministra, primer notaria mexicana, Olga Sánchez Cordero, y bueno, de tantas otras mujeres tan valiosas que no solo nos acompañaron al interior de Palacio Nacional, sino que están tomando las calles, que están tomando los espacios públicos para manifestar una demanda legítima, que es que las mujeres dejen de morir en este país, que es que las mujeres tengan acceso a todos los derechos para todas las personas: el derecho a comer dignamente, el derecho a ser representadas en los tribunales, el derecho a que sus derechos les sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las constituciones locales, en todas las leyes que durante mucho tiempo hicieron hombres para hombres. Entonces, claro que sí, ese fue un sueño cumplido. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando mis compañeras comenzaron a cantar las mañanitas. El agradecimiento va para mi mamá, que me regaló la vida hace 25 años. Sí, yo dije frivolidad, pero la frivolidad es mía. No es frivolidad celebrar como lo celebraste tú un cumpleaños, pero en una fecha emblemática para las mujeres, que no es de celebración, que es de conmemoración y es de reafirmar principios y de ratificar demandas en favor de las mujeres. Pronunciaste hoy un discurso eh, haciendo alusión a acontecimientos que a ti te tocó vivir en Ciudad Juárez, Chihuahua, que tienen que ver con la violencia contra las mujeres que prevalece, pero que no podemos olvidar episodios como los que acontecieron en esa ciudad donde tú naciste, en un sexenio cruento que muchos quisieran que quedara en el olvido. Me refiero al sexenio de Felipe Calderón, a agravios cometidos particularmente en Ciudad Juárez, como en todo el país, Andrea. Así es, intenté darle cabida a muchos dolores dentro de ese discurso en el que solamente contaba con 7 minutos. Me dieron la mano y yo agarré la pierna, todo el cuerpo completo, y me tomé 11 minutos en ese discurso que di Agarraste en monte. Palacio Nacional. Así es. Y recordando, por supuesto, a las mujeres víctimas, querido Álvaro. Provenimos de una ciudad que fue particularmente, digamos, víctima de esta guerra contra el narco, que ahora sabemos que no solamente fue absurda, sino también fue falsa, porque sabemos también que el exsecretario de Seguridad Pública, el encargado de preservar la seguridad en México, se sentaba con el narco a negociar sobornos millonarios y no paz.
No nada más el exsecretario de Seguridad Pública, sino su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, está actualmente detenido en México por torturador. Iván Reyes Arzate, también conocido como el zar antidrogas en el gobierno calderonista, ya confesó ser narcotraficante. También Facundo Rosas Rosas por el operativo Rápido y Furioso, ese operativo conjunto entre los gobiernos estadounidense y mexicano para permitir el trasiego ilegal de armas de uso exclusivo del ejército en México. Y claro, cuando hay guerra, las más perjudicadas somos las mujeres, porque no solamente sufrimos la violencia provocada por la guerra, sino que a todo eso súmale otra violencia estructural, la desigualdad de género, esa violencia que sufrimos las niñas, las adolescentes y las mujeres, no solo en Ciudad Juárez, sino en todos los rincones de la patria desde hace muchos años. Y hay que decirlo, no es nada más un problema que aqueje a nuestro país. En este momento, sin temblar, sin que me tiemble la lengua, les puedo decir una cosa: no hay ni un solo país en el mundo que haya erradicado ya la violencia de género, ni uno solo, por más avanzado que sea. Por eso necesitamos que todas y todos, uno, refresquemos la memoria, hagamos justicia a los acontecimientos del pasado, como Campo Algodonero, como Arroyo del Navajo, como Arroyo de las Víboras, como Lomas de Poleo, como Cristo Negro allá en Ciudad Juárez, pero tantos otros casos en el Estado de México y en otras entidades federativas que tienen actualmente alerta de género, hacer justicia a esas madres, a esas hermanas, a esas hijas, a esas familias, pero también caminar hacia adelante como instituciones, como Cámara de Diputados, como Cámara de Diputadas, integrada por primera vez en la historia de México de manera paritaria. Y permíteme decirlo, querido Álvaro, esto es gracias al grupo parlamentario de Morena, porque en Morena somos más diputadas que diputados. Entonces, nosotras y nosotros cumplimos con esa paridad y más. Y por eso somos la legislatura de la paridad. Y somos nosotras las que hemos aprobado reformas como, digamos, la reforma de la paridad para que haya mitad mujeres y mitad hombres en todos los espacios públicos. También hemos reformado las leyes porque son leyes pensadas desde y para los hombres, pero no solo en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República también aprobamos de manera conjunta la tasa cero a productos de gestión menstrual, por decirte algo muy reciente, pero todos los días estamos combatiendo la violencia de género, no solo en el marco del 8 de marzo, donde conmemoramos la lucha, porque pareciera que hay mucha gente que de pronto el 8 de marzo se despierta feminista y se duerme y nuevamente vuelve a violentar a las mujeres. Me refiero a esos conservadores que recientemente descubrieron una lucha de siglos y la utilizan como herramienta de golpeteo electoral. No se unen a nuestra demanda legítima. Pero también están en esta tarea muchos gobiernos estatales, muchos municipios. Y ojo aquí, son los gobiernos municipales los espacios de incidencia más efectivos para combatir la desigualdad que sufrimos las mujeres. Esto está comprobado en todos los países de América Latina. Son las municipalidades, las localidades, los ayuntamientos, las juntas municipales, las autoridades más cercanas a una mujer víctima de violencia. Y es ahí donde tenemos que estar exigiendo muy fuerte y también combatiendo la violencia y coordinándonos todas las instituciones. Como mujer, como diputada, ¿cómo evalúas el que en el centro histórico de la Ciudad de México se hayan levantado vallas de acero para resguardar el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana? Y otra cosa que también desde el conservadurismo se critica, que hoy se haya conmemorado el Día Internacional de la Mujer, junto con el presidente López Obrador, un varón rodeado de mujeres. Pues te contesto la segunda primero, Álvaro. Es el presidente de la República. Vamos a hacer todo para que muy pronto haya una mujer presidenta de la República, para que lleguen las mujeres a esos espacios de incidencia, a las gubernaturas, a las presidencias municipales, pero él
es el titular del Poder Ejecutivo Federal. Al igual que en el judicial, el titular es un hombre, Arturo Saldívar, gran ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al igual que en la Cámara de Diputados es un hombre, presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal maravilloso, veracruzano, de Morena. Pero en el Senado de la República ya tenemos a una mujer, la senadora Olga Sánchez Cordero. Naturalmente, pues a nosotras nos gustaría que existan más mujeres en estos espacios de incidencia, en estos espacios de toma de decisión, pero hay que reconocerlo, ha sido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha enarbolado la lucha contra el neoliberalismo, contra la corrupción, contra la pobreza, contra la desigualdad, contra la violencia, que son los dolores que más nos aquejan a las mujeres. Hay que reconocerlo. Sí, lo decimos siempre, no hay cuarta transformación sin lucha contra la violencia que aqueja a las mujeres, pero tampoco hay lucha contra la violencia que aqueja a las mujeres si no atendemos las condiciones estructurales de la pobreza, de la desigualdad, de la marginación, de la violencia, de la corrupción. Y esta es la lucha que enarbola el presidente. No fue un mitin a favor del presidente de la República, no fue un evento en apoyo para que crezca en aprobación. Su aprobación está perfectamente bien. Fue un evento solemne en donde la figura del presidente de la República tenía que escucharnos. Imagínate qué valioso. El presidente de la República nos invitó a activistas, a mujeres legisladoras, a mujeres escritoras, a mujeres diputadas locales, diputadas federales, presidentas municipales, para él escucharnos a nosotras y al final seguir haciendo el compromiso de promover desde todos los espacios el combate a la pobreza, a la desigualdad, que en este país tienen rostro de mujer, querido Álvaro. Y con el tema de las vallas, yo creo, claro, siempre he querido que pues son estrategias al final de seguridad, no solamente con los edificios que a mí, en lo personal, no me importan, sino hacia las personas. Necesitamos proteger a las personas porque lamentablemente en muchas manifestaciones, no solo en las del 8 de marzo, sino también en la del 2 de octubre, en todas estas fechas que son particularmente dolorosas para nosotras, para nosotros, para el pueblo de México, hay movimientos porriles que se infiltran y que desvirtúan una lucha legítima y las causas originales, primigenias de un movimiento que es pues una demanda legítima, ¿no? Como en esta ocasión, la erradicación de la violencia contra las mujeres. Yo quiero decirte una cosa, yo soy de la misma idea que ha compartido la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. No se combate la violencia con más violencia, nunca. No podemos estar criticando la violencia en Ucrania, criticando la violencia en guerras afuera de nuestro país y aquí intentando combatir la violencia con más violencia. Y yo he visto una serie de manifestaciones tenebrosas desde mi punto de vista en contra de las mujeres policías que están inertes, que están completamente, digamos, en posición firme, no están reprimiendo porque no tienen una instrucción de reprimir como si nos reprimían en las marchas en todos los años de los gobiernos pasados, y te lo dice una mujer que marcha todos los 8 de marzo, no solo en la Ciudad de México, sino en Ciudad Juárez. No hay instrucción de reprimir, pero estos movimientos porriles violentan a esas mujeres policías. Pues si justamente es lo que estamos combatiendo, pues sí, si justamente es lo que queremos erradicar, las lesiones contra las mujeres, la violencia contra la mujer, no vamos a permitir promover eso y mucho menos en una marcha del 8 de marzo. Hoy la marcha se ha desarrollado, me refiero a la marcha en la capital de la República, también hay movilizaciones en muchos lugares del país, pero la de hoy en general se ha desarrollado de manera pacífica, justamente priorizando lo fundamental, la exigencia de justicia y la demanda de que cese la violencia contra las mujeres. Aunque también hay que decirlo, ha habido algunas manifestaciones de mujeres que han acometido, por lo menos hasta este momento, no contra policías, pero sí
contra, digamos que las vallas de seguridad que se han instalado. Lo mejor sería que efectivamente esta vigorosa protesta del día de hoy concluya efectivamente sin actos de violencia, que son los que a menudo ocultan o encubren pues las demandas que las mujeres están expresando al salir a las calles. Sí, a mí me llenaba de rabia, querido Alejandro, querido Álvaro, y ya no sé si está Alejandro por ahí, me lo No, saludas si porque no. anda de vacaciones. Igual me lo saludas cuando puedas verlo, mi Claro, paisano, querido Álvaro. Y comentarte que los años pasados a mí me llenaba de rabia ver que los grandes consorcios mediáticos, los medios de comunicación tradicionales, en lugar de retomar las demandas legítimas del pues sí. movimiento feminista en los municipios, en los estados, retomaban pues las expresiones estas violentas, que si hubo destrozos, que si pues lamentablemente pues se derrumbó algún monumento histórico, en lugar de retomar las demandas legítimas, que son legítimas. Cuando una mujer feminista te dice que al día 11 mujeres pierden la vida a manos del machismo, no te está mintiendo. No es un conservador que está desinformando, que está promoviendo una fake news, es una mujer que sufre peligro, es una mujer que siente los dolores de sus compañeras, es una mujer que a lo mejor vivió esa historia en su madre, en su abuela, en sus hijas, en sus hermanas, en sus primas, en sus amigas. Tiene una demanda legítima. Y lamentablemente cuando esto otro se da, pues se desvirtúan esas causas y pierdan espacios de comunicación, pierdan espacios de incidencia, estas grandes demandas históricas de las mujeres, porque en lugar de estar poniendo atención a esa exigencia, estamos poniendo atención que si los monumentos, que si las bardas, que si los edificios. Mira, querido Álvaro, yo sí te voy a decir una cosa. Yo veo a mujeres con mucha rabia en esas manifestaciones y Claro. rabia que yo acompaño, porque yo, al igual que muchas otras, me dediqué a acompañar a mujeres de madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo conozco que la sangre les hierve porque han sido ya muchos años en los que las fiscalías de los estados no les reciben un documento, porque han sido ya muchos años en los que en los estados no hay presupuesto, ni un quinto, ni un peso, para tener reactivos para reconocer los cuerpos de las mujeres que ya están allí en la CEMEFO, por decirte algo. Entonces estas mujeres tienen mucho enojo, pero es que no lo tendrías tú, querido Álvaro, si no le hicieran algo así a tu hija y no te recibieran las autoridades. No lo tendría usted que nos está viendo a través de los periodistas. Si le hacen algo a su hija o a su madre, yo creo que es una rabia compartida y que no necesitamos llegar a que nos toque a nosotras o a nosotros. Necesitamos actuar y acompañar desde ya, porque las oportunidades y las posibilidades están en que alguna y alguno de nosotros nos pase. Entonces, ¿por qué esperar hasta que eso pase? Mejor hay que sumarnos en la lucha para lograr prevenir. Sin duda, sin duda. Andrea, ¿tú consideras que formas parte de la, del recambio generacional en la izquierda, del que ha hablado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador? Eres muy joven, pero creo que tienes mucha claridad de lo que debe ser la agenda de la izquierda ahora y en el futuro. Ay, pues es un honor para mí sentirme que pertenezco precisamente a esa gran historia de lucha de la izquierda, no solo en México, sino en el mundo. Yo soy nieta de niña de la guerra, del exilio español. Mi familia luchó contra el fascismo, allá, contra Franco, por una república, por un país de leyes. Y lo traigo en la sangre, no nada más por eso, sino también porque ambos de mis padres, tanto madre como padre, son grandes activistas sociales que han luchado por las transformaciones en nuestro país desde un lugar que no se caracteriza por tratar bien a las manifestaciones sociales y a las demandas legítimas como lo es el norte de México. En Ciudad Juárez es verdaderamente peligroso, o por lo menos lo era en aquellos años de la guerra contra el narco,
manifestarse en las calles contra el presidente de la República, Felipe Calderón, un represor, contra el entonces gobernador, por ejemplo, César Duarte, un ladrón por gobernador que tuvimos allá en el estado de Chihuahua, o contra los presidentes municipales, pero a pesar de esa peligrosidad, mis padres, mi madre, entendían que tenían que tomar esos espacios para que la ciudad que a mí me tocara pues fuera distinta. Lamentablemente, pues esto todavía no es del todo así. Por eso necesitamos seguir luchando. Y si me permites, Álvaro, un momento para felicitar también a otra parte del relevo generacional que está representado en el Congreso local de Sinaloa, en donde se acaba de aprobar la interrupción del embarazo, en donde se acaba de aprobar la despenalización de la interrupción del embarazo con todos los votos del Movimiento de Regeneración Nacional. Se suma el estado de Sinaloa a todos los estados en donde las mujeres ya somos un poquito más libres. Pues sí, es otra buena noticia, Andrea Chávez, a quien pues le agradezco el día de hoy, lástima que no estuvo Alejandro Páez Varela, tu paisano, se fue de vacaciones, pero yo no quería dejar de pasar la oportunidad de platicar contigo aquí en este espacio informativo, periodístico, los periodistas, en este día en particular, en un día en el que pronunciaste efectivamente un discurso en el Palacio Nacional ante el presidente de la República, cumpliendo además años y, por supuesto, también cimentando una carrera política que ojalá sea fructífera. Andrea, muchísimas gracias. Agradecida, querido Álvaro, y yo, al igual que mucha gente en México, me informo a través de los periodistas. Muchísimas gracias. Ya platicaremos. Adiós. Y aquí, si te parece. Así será. Gracias, muy buenas tardes.